Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Sean nuevamente bienvenidos a un video explicativo de la asignatura de lenguaje. Antes de comenzar, y como siempre, a nombre del departamento, queremos decirle que esperamos que cada uno de ustedes esté muy bien junto a los suyos, sobrellevando de la mejor manera posible los difíciles momentos que hoy nos toca enfrentar. Dicho esto, comencemos nuestro trabajo. Como bien sabemos, todas nuestras guías están encabezadas por una serie de objetivos. En este caso, en la guía número 7 de evaluación del discurso argumentativo y falacias, lo que nos hemos planteado como meta es reconocer las características de las falacias, relacionarlas con los criterios de argumentos válidos, identificarlas en situaciones comunicativas, comprender textos aplicando estrategias para ello y aplicar estrategias para resolver el significado de ciertos términos nuevos. Como bien sabemos, en la primera sección de todas estas guías encontramos las instrucciones para proceder antes de iniciar nuestro trabajo. Y luego nos encontramos con un apartado teórico. Lo que encontramos primero, ¿cierto?, es un recordatorio que nos señala qué es el discurso argumentativo, ¿cierto?, cuál es la estructura y que este discurso argumentativo se funda en modos de razonamiento. Sabemos que el discurso argumentativo es el que pretende convencer o persuadir respecto de una postura que un emisor tiene y esto, ¿cierto?, pretende que los receptores modifiquen sus puntos de vista o asuman cierta acción, comportamiento, etc. Sabemos que la argumentación se estructura en etapas, hablando de introducción, desarrollo y conclusión, y además que posee una estructura interna, que se compone de tesis, bases, garantías y respaldos. Del mismo modo, recordamos en este punto que los discursos argumentativos tienen distintos modos de razonamientos, es decir, las formas de pensarse los argumentos que son los que permiten establecer la conexión con la tesis y darles validez. Cuando ya tenemos esto claro, podemos proceder a abocarnos al contenido que nos corresponde en esta oportunidad, que es, primero que todo, la evaluación del discurso argumentativo. Cuando hablamos de un buen argumento, decimos que es el que nos permite, ¿cierto?, sostener la tesis, es decir, uno que propone llegar a las premisas, ¿cierto?, y a la conclusión a través de un buen camino. Pero un mal argumento es el que los... Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Sean una vez más bienvenidos a un nuevo video explicativo de la asignatura de lenguaje. En este caso, a la guía de trabajo número 7 del nivel de tercero medio que corresponde a la evaluación del discurso argumentativo y falacias. Antes de comenzar y como siempre, a nombre del departamento quiero señalarles que esperamos todos se encuentren muy bien junto a sus familias, pasando del mejor modo posible estos difíciles momentos que hoy nos toca enfrentar. Dicho sea esto, revisemos los objetivos que perseguimos con esta guía de trabajo. Primero que todo, esperamos que reconozcan las características de las falacias, que puedan relacionarlas con los criterios de argumentos válidos, que puedan identificarlas en situaciones comunicativas diversas, que puedan comprender textos aplicando diversas estrategias para ello y que puedan determinar el significado de diversos términos a través de estrategias que ya conocemos. Vamos entonces al apartado teórico que inicia con un recordatorio. El recordatorio, ¿cierto?, nos señala que, primero, la argumentación tiene que ver con aquello que pretende, aquel discurso que pretende convencer o persuadir acerca de una postura, ¿cierto? ¿Para qué? Para quien recibe este discurso modifique su punto de vista o tenga alguna conducta en específico. Sabemos además que la argumentación tiene una organización determinada que se compone de etapas, es decir, introducción, desarrollo y conclusión, y que además posee una estructura descompuesta en tesis, bases, garantías y respaldos.
Del mismo modo, recordamos en este punto que hay distintos modos de razonamiento en base a los que se funda el discurso argumentativo, que nos permiten entonces relacionar la tesis con los argumentos, es decir, las razones que entregamos para plantear nuestra postura y defenderla. Habiendo recordado esto, estamos en presencia del contenido nuevo, que es la evaluación del discurso argumentativo, como ya habíamos señalado en un principio. Sabemos, como bien dice este primer párrafo, que un buen argumento es el que me permite llegar desde las premisas a la conclusión, es decir, que permite conectar los argumentos con la tesis correctamente. Mientras que un mal argumento es aquel en donde hay desvíos o trampas que pueden conflictuarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que las razones que establezcamos no necesariamente van a permitirme defender de buena manera la tesis que yo propongo en mi discurso. Para evaluar si un argumento es bueno, es decir, si es de calidad, hay 3 criterios que debemos considerar. ¿Cuáles son estos? El criterio de aceptabilidad, el de relevancia y el de suficiencia. El criterio de aceptabilidad habla de la credibilidad de la información que se entrega. Una información es creíble si es que es fácilmente aceptada por la audiencia, es decir, por quienes reciben la información, o bien, ¿cierto?, aquellos que están basados en evidencia sólida, es decir, que pueden corroborarse. Por eso son, como lo dijimos, creíbles. El segundo criterio es el criterio de relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Que los argumentos deben ser coherentes con el punto de vista, es decir, que las razones que yo entregue tienen que tener relación con lo que yo planteo, mi punto de vista, es decir, la tesis. En otras palabras, podemos decir que tiene que hablar de lo mismo y no referirse a otro tema. Y el último criterio para saber si un argumento es bueno es el criterio de suficiencia. En este caso, cuando hablamos de suficiencia, nos referimos a que los argumentos deben ser suficientes para defender el punto de vista, es decir, la tesis. En otras palabras, quiere decir este criterio que tenemos que tener una cantidad necesaria de argumentos para apoyar, ¿cierto?, lo que se sostiene. Cuando no se cumple con alguno de estos criterios es entonces cuando aparecen las falacias. Acá tenemos entonces un cuadro que resume esta situación y nos propone entonces que los criterios, ¿cierto?, para un buen argumento son estos 3 que ya mencionábamos y ahora, ¿cierto?, vamos a ver que un mal argumento presenta falacias y nos lleva, ¿cierto?, a estos distintos tipos. ¿Qué son las falacias primero? Cuando hablamos de falacias, hablamos de formas de argumentación que encierran errores o persiguen fines maliciosos. Es decir, un razonamiento que parece ser cierto, pero que realmente no es correcto para defender la tesis que proponemos. Cuando hablamos de falacias, ¿cierto?, vamos a ver que estas, ¿cierto?, pueden estar relacionadas con la transgresión de los criterios, es decir, que pasan a llevar los criterios que ya vimos, los criterios de aceptabilidad, suficiencia y relevancia. ¿Cuáles son las falacias que infringen, es decir, que no cumplen con el criterio de suficiencia, es decir, que no tienen la cantidad necesaria de información? Primero, la generalización apresurada. Dice acá que falta la suficiencia porque no tiene la cantidad de casos necesarios para sostener la conclusión. En otras palabras, nos enfrentamos a un caso en particular y en base a ese caso nosotros vamos a generar una conclusión, pero no permite sostener la tesis porque se funda en un solo caso. Debieran haber muchos o varios para que pudiéramos sostenerla. Por ejemplo, acá tenemos la tesis que todas las mujeres son traidoras. ¿Por qué? Porque Oriana me engañó, ella fue mi polola, entonces todas van a hacerlo.
Esto es una falacia porque evidentemente que un solo caso haya presentado una determinada situación no quiere decir que todos los otros casos vayan a presentarlo. Luego tenemos la causa falsa que dice que nuestra tesis, ¿cierto?, se funda en una circunstancia que no tiene que ver con la conclusión y por lo tanto no funciona como prueba. Por ejemplo, acá tenemos que no debemos llevar a Catalina a la gira de estudio. ¿Por qué? Porque cuando salimos con ella nos ocurren cosas malas. Ahora bien, sabemos que Catalina, con sus cosas malas, ¿cierto?, que tiene, no necesariamente implica que vayamos a tener alguna problemática en nuestra gira de estudio. Y por lo tanto aquí nuestra conclusión, que no tenemos que llevarla porque nos ocurren cosas malas y nos va a ir mal en esta situación, es una causa equivocada. Las falacias que infringen el criterio de relevancia, es decir, que incumplen con aportar la misma información, las razones que la tesis, son primero la razón irrelevante. ¿Qué ocurre acá? Se cambia el tema, ¿cierto? Es decir, las razones no tienen que ver con lo que se concluye, es decir, con lo que presenta la tesis. Por ejemplo, yo sostengo que la señora Fernández tiene unas ciertas prácticas evaluativas que no son correctas. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ella hizo pruebas en un determinado nivel y estuvieron en cierta hora desarrollándose. Si bien yo estoy hablando de las prácticas evaluativas, en ambos casos en la tesis y en las razones, yo estoy hablando no aquí de el cómo hace la práctica, sino que hablo de la hora, hablo de los alumnos que tomaron esta prueba y por lo tanto no guarda relación con el ejercicio de realizar una evaluación y lo bien o mala que puede estar esta evaluación. Otra falacia que rompe con el criterio señalado es la descalificación o ataque al oponente. Aquí, ¿qué ocurre? El argumento que se pretende usar en el fondo desacredita a una persona, ya ataca directamente a la persona y rompe entonces con la relevancia porque la tesis, ¿cierto?, no se respalda con información que tiene que ver con ella, sino que apunta a la persona a la que va dirigido esto. Yo digo que el negocio que propone a alguien no es bueno porque esta persona es una estúpida. Y yo estoy descalificando a la persona y no estoy evaluando lo que yo sostengo en la tesis, que es en el fondo el negocio. Y ahí está el cambio de tema. Otro cambio de tema, es decir, incumplimiento a la relevancia, es el ataque personal indirecto. ¿Qué ocurre acá? Se descalifica igualmente al oponente, pero ya no con algo que tiene que ver con la persona, sino que por el contexto, la situación en que se encuentra. ¿Ya? Aquí decimos que John no puede calificar para un empleo. ¿Por qué? Porque vive en un lugar donde hay delincuencia. Acá hablamos de John, ¿cierto?, postulando a un cargo, pero las particularidades de John no son las que se señalan en los argumentos, sino que, como menciona la definición, tienen que ver con la situación en que John se encuentra y por ende corresponde a esta falacia. Otro cambio de tema, es decir, otro incumplimiento del criterio de relevancia es apelar a la misericordia. ¿Qué ocurre acá? En vez de dar una razón para apoyar nuestra tesis, se apela a que el otro, ¿cierto?, se compadezca de mí. Apelo entonces a la bondad, a la benevolencia de las personas. Por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿cierto?, a mi jefe, que no puede despedirme. ¿Por qué? Porque yo tengo familia a la que alimentar. En vez de señalar que no me puede despedir porque yo hago un buen trabajo, etcétera, yo estipulo, ¿cierto?, algo para que la otra persona se conmueva. Y esto constituye falacia, puesto que no estoy apuntando al tema, ¿cierto?, que tiene que ver con mi trabajo. La siguiente falacia, que implica una desconexión del tema de la tesis con los argumentos, es apelar al temor. En este caso, en vez de dar una razón, nosotros vamos a apelar a la amenaza, es decir, a infundir el miedo.
como en este caso ocurre, por ejemplo, yo señalo que la secretaria debe aceptar la invitación de su jefe, pues de lo contrario puede ser despedida, ya que una buena secretaria acepta su invitación. Las falacias que infringen, es decir, rompen con el criterio de aceptabilidad, la primera de ellas, la premisa problemática, consiste en ¿qué? En señalar una premisa, es decir, una razón que no es universalmente correcta, es decir, que se entra en duda por la fuente, ¿cierto? Porque el sentido común me indica a mí que no es viable, no es confiable la fuente a la que se apela. Por ejemplo, yo digo que los extraterrestres existen, pues don Francisco en la televisión señaló que fue abducido y por ello entonces estos existen. Es problemática entonces la fundamentación que yo entrego, puesto que don Francisco es una fuente que puede ser cuestionable y no necesariamente va a ser compartida esta idea, como ocurre en el caso de la tesis mencionada. Otra falacia que implica cierto un cuestionamiento de la fuente es la circularidad, puesto que en este caso, en vez de defender la afirmación que se propone en la tesis con razones, se señala qué cosa, algo que significa lo mismo que la tesis. Por ejemplo, yo digo que el opio produce sueño porque el opio es soporífero. Y soporífero significa que produce sueño. Entonces yo estoy diciendo que el opio produce sueño porque produce sueño. Así no estoy agregando información y por ende estoy incumpliendo el criterio que ya señalamos. A continuación encontramos las actividades y lo que hay que hacer, ¿cierto? En el primer apartado, en las primeras preguntas, es identificar cuáles son las falacias que se presentan, cuáles son los criterios de evaluación que se incumplen y para ello yo tengo que analizar en cada caso las tesis que se proponen y posteriormente ver de qué tipo es el razonamiento que se está intentando emplear y así yo identifico qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo acá tengo que la madre de un determinado individuo siempre fue una muy buena madre. Por lo tanto, a todas las madres, por el solo hecho de serlos, por el solo hecho de ejercer la maternidad, se les puede caracterizar como ¿qué? Como una buena madre, como una mujer ejemplar. Se pregunta acá cuál es el criterio que se incumple. Si señalamos que una sola madre es la que fue ejemplar y por ello yo aplico a que todo el resto va a ser igual, estoy incumpliendo el criterio de suficiencia. Se está desarrollando, en este caso, se está presentando una generalización apresurada. ¿Por qué no sería esta opción? Porque preguntamos por el criterio que ha fallado. En el caso, ¿cierto?, de las falacias, deberíamos entonces buscar cuál es la que se propone. ¿Cierto? Hay que acá identificar, pero siempre fijarse si se pregunta por falacia, ¿cierto? O se pregunta por criterio. Esto ocurre en las primeras preguntas hasta la número 15. Luego aparece un texto y con este texto yo voy a responder las preguntas de la 16 a la número 25. Leemos este texto con atención y en las primeras preguntas sobre este texto encontramos que hay términos por los que se pregunta su significado en el fondo. ¿Qué debemos hacer acá? Esto es un trabajo de vocabulario contextual, por lo tanto yo veo la palabra subrayada, debo, ¿cierto?, descifrar en base a dónde está ubicada esta palabra, qué es lo que quiere decir y por ello buscar una palabra que pueda reemplazarla en significado, es decir, un sinónimo. En las siguientes preguntas, ¿cierto?, encontramos comprensión lectora. Por lo tanto, debo buscar información en el texto, comprenderla, relacionarla.
y así voy a encontrar las respuestas a cada una de las preguntas que se sostienen. Con esto podrán desarrollar la guía sin ningún problema y esperamos que puedan tener un buen resultado con ello. Este ha sido el video explicativo de la guía número 7 correspondiente al nivel de tercero medio. Esperamos que tengan un buen trabajo y que envíen dentro del plazo sus respuestas a los profesores correspondientes. Que estén todos muy bien y nos vemos en un próximo video.